fábrica, pero más o menos, ¿qué sensaciones generales te dejan los test de Sepang? Bueno, pues vamos a empezar por lo peor, ¿vale? Lo peor para mí, Yamaha. ¿Ok? Ya, ya, Porque es muy grave que tengan... A ver, yo sospecho por qué puede ser esto, ¿vale? Porque se comenta que es un problema de válvulas. Pero, a ver, un problema de válvulas es como decir, tiene un problema de motor, ¿vale? Sí, pero ¿de qué? El problema de válvulas puede ser varias cosas. Vamos a ver, tienes un problema de válvulas por manufactura, porque sean defectuosas. Eso pasó en el pasado con Yamaha, además, ¿vale? Había una partida de válvulas que, bueno, que el proveedor se equivocaría en materiales o en cocción y salieron defectuosas. Si eso es así, no hay problema, ninguno. Vale, se cargan los tests y no hay problema. De eso están probando. ¿Por qué sospecho que eso, que es lo menos grave, no es? Porque siempre que paran, tardan un par de horas o tres en volver. Ok, eso quiere decir que están abriendo y cerrando. Vale, si no, cualquier otra cosa se hace en menos tiempo. Vale. ¿Qué puede ser el problema? Ese es mucho más grave. Que sea un problema de diseño. Si es un problema de diseño, lo van a tener muy jodido, porque entonces no le quedaría más remedio que no es volver al 4 en línea. No, es que eso no es posible. Eso es imposible. Es quitar esa moto y coger la moto del año pasado. claro, claro, claro. Esa es la Claro, no opción. es, aquí no se puede quitar el 4 en V y meter el 4 No, en no, línea en no. esa moto, porque si no, vamos, ni de coña. Entonces sería desechar esta moto porque a ver, piensa que si no solucionan el problema, ya no es un problema de imagen, fiabilidad, que rompa cada carrera, sino que es un problema de pista, ¿vale? Es un problema de seguridad para los pilotos de Yamaha y para otros pilotos, ¿vale? Explota un motor en pista, bueno, en fin, todos sabemos lo que pasa. Entonces, si ese es el problema, es muy grave. Tendrían que parar el proyecto V4, pararlo en carreras, ¿vale? Seguiría el proyecto pues en secreto, bajo el telón. Pero lo tendrían que parar y volver. Joder, Yamaha no se va a ir de las carreras, no, aparte no puede, tiene un contrato de 100%. Entonces no le quedaría más remedio retomar las motos del año pasado, las 4 líneas, y correr con lo que hay. Vale, mientras que se solucione el problema dentro de, bueno, en sus circuitos con los pilotos probadores. ¿Esto por qué puede darse? Vamos a ver. Por eso, hay por otro lado que no creo que sea un problema de diseño. ¿Por qué? Yamaha estaba corriendo, lo decíamos ya el año pasado, con los motores, bueno, pues vas probando, vas haciendo. Y ahora aquí no le queda más remedio, porque no te queda más remedio, porque tienes que avanzar. Si no llegas a mitad de temporada y a final de temporada y no sabes lo que tienes, ¿vale? No Claro. sabes ni dónde está la fiabilidad de ir abriendo más. ¿Qué ocurre cuando abres más? ¿Vale? A ver, una cámara de combustión normal, de una moto de calle normal, llega a 1800 grados en el punto de la ignición. Eso funde los metales, todos. Da igual lo que montes. ¿Qué ocurre? Que hay un espacio tan pequeño de tiempo entre la explosión y que se vuelva a abrir la válvula de escape, perdón, de admisión con aire y gasolina fresca. En el directa ya no entra gasolina por ahí, pero bueno, entra por el inyector, que esa mezcla fresca no da tiempo real a que esos 1800 o 2000 grados realmente hagan daños, ¿vale? Cuando algo de eso falla es cuando vemos el típico agujero en un pistón o cualquier cosa de esas. Otro problema puede ser que realmente todo eso esté bien y tenga un problema de diseño en la distribución. La distribución, como todos sabemos, aquí no hay una distribución árbol de levas cigüeñal, correa, polea o coronas dentadas que mueven la distribución directamente de lo que hace el cigüeñal a lo que hacen los árboles de levas. Eso aquí no existe, aquí no hay ninguna conexión entre eso. La conexión que hay es la que le mande, bueno, como esté programado en las válvulas neumáticas. Si tú tienes un pequeño desfase, un pequeño, ¿vale? Inapreciable en el diseño de eso, es posible que tengas un cruce de válvulas, ¿vale? Eso tiene que ir compaginado de puta madre. Imagínate eso a 19.000 vueltas. Claro. Simplemente que en el tiempo tengas un retraso o un adelanto, me da igual, ¿vale? Acabarán cruzándose las válvulas y que una válvula esté ahí abriéndose cuando el pistón está subiendo. Entonces ahí ya sabemos lo que pasa, ¿vale? Desastre. O sea que pueden ser esas tres cosas, incluso más, pero bueno, yo sospecho que pueden ser esas tres. No, Unas no, o muy no, no, graves. no da como más sensación de que a medida que han ido un poco como
soltando el motor para ir dándole más potencia, es cuando han aparecido los problemas. Claro, claro. A ver, eso es lo que estoy intentando, o sea, Claro, estoy eso, o sea, explicando. Lo que pasa es que, claro, cuando estaba hablando de las cámaras de combustión y las temperaturas me refiero a eso. El año pasado, pues tienes igual pierdes 1000 revoluciones, estaban corriendo con 1000 revoluciones más, ¿vale? A medida que vas apretando eso, lo que consigues con más potencia es más temperatura, el termodinámico va a subir, ¿vale? Tienes más temperatura en las cámaras de combustión. Y cuando eso pasa, que tiene que ser, bueno, pues ahora es cuando van probando. Evidentemente, no van a correr todo el año con los motores del año pasado porque, o con los motores, entre comillas, escapados del año pasado, porque si no, realmente no estás haciendo nada, no sabes ni siquiera lo que estás haciendo. Entonces, a medida que vas ya, abriendo, vas comprometiendo más cosas. Lo más delicado cuando vas abriendo es esto, ¿vale? Porque luego ya esfuerzos de todo eso puedes simularlo, pero las temperaturas de la cámara de combustión solamente puedes simularla así. O sea, y aparte hay otra cosa, si eso lo haces en banco de pruebas, que estoy segurísimo que estos motores en banco de pruebas tienen muchísimas horas, pero las cosas son diferentes en banco de pruebas, son muy diferentes, ¿vale? Siempre son diferentes. En banco de pruebas es más estático, no hay una fuerza real, hay una fuerza simulada, tú le puedes poner un freno motor, porque de hecho se hace así, para simularlo, pero es diferente. Después tienes, o sea, la inercia de flujos que no tienes en un banco de pruebas, aunque la simules, ¿vale? Aquí todos los flujos, sobre todo aceite, que llega a sitios determinados, cuando vas en una recta a 300 y de repente coges los frenos, ese aceite que se supone que está donde tiene que estar, ¿dónde está? En toda la parte delantera. Por muy bien diseñado que lo hagas, siempre vas a ya. tener algo de deriva, ¿vale? Algo. ¿Qué ocurre? Que por eso te decía que puede ser un error de diseño. Si es un error de diseño, olvidaros de las V4 en mucho tiempo, porque tendrán que quitarlas. Eso lo veremos en los próximos días y sobre todo en los Bueno, es próximos meses. que Meregali había hablado de ello, de ese plan B, como una opción bastante realista, en plan como que, oye, que lo mismo hay que volver a la moto del año pasado, porque que sería, pero es que si te pones a pensar un poco cómo han sido los días de test, en 3 días de test de ese pan, han sido como 3 días fatídicos de Yamaha, porque ha sido llegar y nada más, el primer día, Quartararo ficha por Honda. Joder, Ya, ya. bueno, y ahora pasa esto, todo este problema. Quartararo se lesiona. Ahora Quartararo se una fractura en un dedo. Quartararo dice, me voy, yo me voy. Rompe 2 motores, me voy. Y ahora pasa todo esto. Es como... o sea, qué días más horribles o sea, a nivel imagen, que encima los japoneses como son con el tema de la Sí, sí. fiabilidad, con el tema... O sea, tienen que, yo no sé, estarán haciéndose el seppuku, hay algunos japoneses por ahí, pero que estarán diciendo, madre mía, o sea, A es... ver, yo de verdad creo, después de esto, lo de Quartararo del primer día de decir me voy, lo que pasa es que, a ver, yo creo que no lo hizo bien, porque aparte, o sea, te puedes ir, tío, te puedes ir y prácticamente con lo que ocurrió aquí casi no lo sabe nadie, pero Sí, es que lo sabíamos todos a la media hora. Quiero decir, pero después de esto yo creo que ya sabían algo ese día, sí puede ser. ¿sabes? Y Aunque entonces Quartararo puede dijo, ser, puede tengo el ser. dedo jodido, me voy a quedar aquí para nada, me voy. Vale, sí, porque es raro, empezarían a abrir y vieron, o sea, algo sabían. Aparte, piensa una cosa. Ayer, ¿cuánto rodó ayer Yamaha? Nada. ¿Vale? Dicen, vale. Si ayer no ruedas nada, es que el problema no lo has descubierto ayer. Ya, 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 Lo has, ya. lo has descubierto antes de ayer. Entonces, Quartararo ya lo sabía. Es obvio, ¿no? Ya, ya, es muy Claro, probable. Es muy probable. claro, Sí, pues sí. yo Claro, creo. claro, Sí, sí. totalmente. Sí, sí. Totalmente. Bueno, ¿qué es lo que estará pensando Toprak en su primera toma de contacto con MotoGP? Que a lo mejor está diciendo, madre mía, pero ¿a qué fábrica me he ido? A ver, los inicios son jodidos. El año pasado nos hartamos de decir que Yamaha iba a ser el farolillo rojo. Mucha gente tenía muchas esperanzas. Yo veía por ahí algún programa de decir, joder, es que yo no sé dónde, ¿sabes? Vamos a comparar a Toprak con Moreira. Pero ¿cómo vas a comparar a Toprak con Moreira? Vamos a ver, si ahora mismo Toprak se sube en una GTR de las que, o CRT, bueno, es igual, aquel invento que tuvimos aquí en el 12 o en el 13. ¿Sabes? Es que es lo mismo. Es que es lo mismo, ¿eh? Aunque os parezca una exageración, estamos hablando de una moto que está capada. De una moto que cuando empiezas a descapar va a romper porque es un prototipo que prácticamente se quitaron de un cajón hace 6 meses o 8, da igual. ¿Vale? Y quieres comparar a un tío que se sube en esa moto con un tío que tiene una moto que yo Mm, creo que está muy cerca ahora mismo del nivel de Ducati.
¿vale? Ya, O sea, ya. es que, vamos, es que es como, mira, el otro día coinciden en pista Aleix Espargaró, el Aleix Espargaró que se jubiló hace 2 años, que el año pasado ya no tenía ritmo de carrera porque no lo tenía, No, no ¿vale? lo tenía. Cualquiera de sus compañeros era un segundo más rápido que él, ¿vale? El año pasado. Eso se va perdiendo con el tiempo porque deja de competir. Y el otro día resulta que está un segundo más rápido que Quartararo. Entonces, claro, Ya. entonces me diréis, joder, claro, eso no se puede comparar, es que Quartararo lleva una Yamaha. Joder, pues lo mismo, tío. Pues lo Toprak lleva mismo, una. claro. Pues, claro, es que, joder, o sea, ¿qué pasa? Que ahora es un segundo más rápido un piloto de pruebas que Quartararo, tío. Pues eso también nos indica cómo está esa onda, ¿vale? Y también nos indica que en el caso de Moreira tiene que estar ahí, porque la moto está. Vamos, esa moto ayer hizo mejor tiempo del que ahora mismo tiene Marc Márquez en todo el fin de semana, en todas las pruebas del Tour de, ¿vale? Con Joan Mir, un tío que si lo analizamos bien, no es especialista en una vuelta seca, ¿vale? Es un tío más de carrera que de hacer una vuelta seca. Pues si esa moto fue capaz de hacer eso, es que la moto está, ¿vale? Ya, Entonces, total. entonces sí que podemos medir que Moreira debe estar donde tiene que estar, pero no le vamos a pedir eso da igual, a Quartararo. Es que este año tiene bula todo el mundo, quiero decir, ¿sabes? O sea, todos los pilotos de Yamaha, porque, o sea, no sé. Otra cosa Y, es que solucionen el problema y vuelvan y vuelvan con el motor full power y no rompa. Eso no creo que lo veamos en los sería muy próximos. optimista eso, yo creo, ya, Sí. viendo cómo ha empezado la travesía 2026, tengo yo mucha duda que eso lo vayamos a ver este año con Yamaha. No sé si esto le puede sembrar algún tipo de dudas a Yamaha para el camino del 27. A ver, tienen mucho margen y, joder, no, eso sí que no creo. Porque mira, vamos a ver, esa moto prácticamente se inventó, se puso en pista el año pasado y ahora mismo esa moto está muy, si no fuera por el problema de fiabilidad, lo que es en concepto chasis, lo que es la ciclística de la moto, tal y como la veo, yo la veo muy bien, ¿vale? Ujú. Así que tienen un problema de juventud importante. O sea, yo recuerdo romper motores en Aprilia y en Ducati y no en el primer año. Ya ahora no ocurre, pero en el ya segundo o tercer año, ¿vale? Motores incendiados, o sea, eso le pasó a todo el mundo siempre, ¿vale? Los motores Suzuki, cuando Suzuki volvió el primer año, ya en Valencia, en Valencia fue la presentación, creo que fue en el 14, que explotara el motor. Es normal, cuando pones toda la carne en el asador para competir con los demás, que los demás llevan evolucionando esos motores años, pero años, es normal, joder. Tú tienes que quitar la misma potencia que tiene tu rival, pues si no ya estás jodido. O al menos parecida. Porque si no haces eso es mejor que te quedaras con el V4, perdón, con el 4 en línea. Ok. Ya. Entonces, al hacer eso estás compitiendo contra alguien que lleva un motor evolucionado en fiabilidad y en todo durante años, en el caso de los más nuevos, que son Aprilia y KTM, 11 años, ¿vale? Y tienes que ponerte a su nivel en unos meses. Eso no es, es que no sería lo normal, ¿vale? Si esto ocurriera, aunque nosotros lo veamos muy sencillo. La gente que no tiene igual mucha idea, no, un motor, 4 ruedas, ya está, no, pues no, eso no funciona. Entonces, que hablaría muy mal de los demás. No es que hablaría muy bien de Yamaha, hablaría muy mal de los demás. Mira, pues pasando de japonesa, voy a ir con la siguiente que pienso, que creo, me da el pálpito, no lo sé, pero me da el pálpito que es la siguiente, después de Yamaha, posiblemente lejos de Yamaha, seguramente, en tiempos, pero la siguiente yo creo que en el orden que vamos a tener, que es KTM. Porque si miro, al final está claro que los tiempos, lo decimos siempre y sobre todo en unos test como estos de pretemporada, hay que cogerlos con pinzas, obviamente, sin duda, pero sí que, hombre, hemos visto destellos de Ducati sobre todo, la que más, de Aprilia y de Honda. Hemos visto esos destellos y los hemos visto, con esos pilotos estando ahí arriba, de forma regular, el tiempo de Mir ayer. Sin embargo, KTM a mí me deja un montón de dudas, me deja muchísimas dudas, porque no ha habido ningún momento, bueno, salvo esa vuelta que se hizo el primer día Viñales, pero bueno, Viñales haciendo la de Viñales al final de una sesión de test, buscando un tiempo, haciendo un time attack, pero tengo muchas dudas, porque tampoco he visto a Pedro Acosta, que se está viendo que me da la sensación de que sigue siendo la referencia en KTM, pero tampoco se le ve en unas posiciones muy allá, en los intentos que ha hecho de time attack
Las simulaciones, las vueltas que ha hecho más o menos de medio simulación no han estado mal, pero tampoco increíbles. No sé, ¿qué sensación te da KTM? Más de lo mismo. Más de lo mismo. No es ninguna sorpresa para mí. O sea, de verdad, aparte lo anuncié ya antes de que empezara todo esto. No les veo, no les veo aún. No les veo aún y, a ver, yo el otro día creo que te comentaba lo de Márquez, ¿no? Que por eso a mí me parece una cagada si se va a KTM, ¿vale? Porque, Si se va vamos a ver, Alex Márquez a KTM. sí, Alex Márquez a KTM. ¿Por qué? Hay un montón de cosas por las que yo te diría que no es una buena opción. La única opción buena, y la entiendo, es que dejes de ser un piloto de equipo oficial para ser, perdón, un piloto de equipo satélite para ser no oficial. Él ya estuvo en un equipo oficial, por lo tanto ya sabe lo que se siente. Eso, todo el mundo entiende que los pilotos no quieren estar en un equipo satélite. ¿Sabes? Y tenemos que entenderlo así. Por eso cuando me decían que Acosta se iba a ir al VR46 y yo decía que era una cagada, pues me decían, joder, Ya. pues por lo mismo. ¿Vale? Nadie quiere ir. Tú piensas que Martín prefirió irse a una Aprilia, que cuando decidió eso era una moto que creo que había ganado 3 carreras en los últimos 10 años, ¿vale? Que quedarse con una Ducati oficial en un equipo satélite. Ya. ¿Vale? Cuando un piloto que está dentro, o sea, está dentro de todo, sabe cómo funciona todo eso, decide eso y encima por menos dinero, pues, ¿qué tienen los satélites para que la gente quiera huir de ellos así? Y ahora este hombre se va de un equipo o se quiere ir de un equipo que le hizo subcampeón del mundo con una Ducati del año, que él va a llevar una Ducati del año, a una marca donde no sabemos si estará en el 27, porque depende de la voluntad de Bajaz. La voluntad de Bajaz es, en los últimos días, echar a 500 personas más de KTM, ¿vale? A ver, la Ya. mayoría, gente de la cúpula, ejecutivos, cuando tomas decisiones de echar a 500 personas de una fábrica, es que la cosa está muy mal, porque al año eso no supone nada, nada. O sea, tú ahora mismo, si haces una media, por ejemplo, de las nóminas, una media por encima, de las nóminas de Honda con 300 y pico mil empleados, echar a 500 personas no cambia nada. Es como lo que yo decía ayer. Es como si yo quiero ahorrar en comer a fin de mes dejando de echarle aceite de oliva al pan. Es así de ridículo. Entonces, ¿por qué tiene cuerpo eso? Porque están muy jodidos. Y lo que quiere Bayat no es pasión, nacidos para correr. Lo que quiere Ya. Bayat es pasta. Pasta. ¿Vale? No quieres tontería, lo que quieres es No, a pasta. ver, Bayat tiene que pensar. Mira, vosotros hacéis muchos nacidos para correr y hacéis mucha hostia, pero estáis en la bancarrota. Y nosotros vendemos motos y nos sobran los millones. ¿Vale? ¿Dónde quieres quedar al final de todo esto? Ya. ¿Vale? ¿Como quedó KTM o como está Bajaj? Es que eso es así, ¿vale? Aunque para nosotros eso todo nos suene a música celestial y no entendamos una mierda, porque nos importa una mierda las ventas de Bajaj o las ventas de KTM, lo que queremos es la pasión por el motociclismo, pero cuando lo ve un directivo de Bajaj eso no lo va a ver así. Si encima no remonta, quiero decir, si tú estás en MotoGP, estás en la Rookies, yo ahora mismo analizo eso como el CEO de Bajaj y veo que KTM no vende motos, lleva 10 años en MotoGP, haciéndolo, bueno, lo que puede. Yo creo que incluso está dañando su imagen más que la buena imagen que a lo mejor le da el Dakar Ujú. o el Mundial de MX, ¿vale? Pues hostia, mira, KTM parece un poderío, aquí no lo parece tanto. Entonces, ¿sabes? No, entonces, gastar ese dinero estando en estas condiciones para al final estar dañando la imagen es un problema. Segundo problema, ¿Red Bull va a seguir en KTM? ¿Va a seguir? Ah, bien. ¿Qué pasa si Red Bull levanta el patrocinio de KTM? KTM no hubiera llegado nunca aquí si no fuera por Red Bull en el 15, hablo de memoria. Vale. Y entonces estaba bollante. Bueno, decía Peter que estaba bollante, ¿vale? Y así todo no llegaría aquí, ¿vale? Ahora que está en bancarrota y bajo supervisión de Bayat, si Red Bull quita el patrocinio porque se va a Ducati, ¿cómo queda KTM? ¿Vale? Ya. Bueno, pues seguimos. Si eso ocurre y este hombre tiene un contrato para el 27 con KTM y en octubre del 26 se decide que se levanta KTM, Alex Márquez no vuelve a correr en moto nunca más.
Primero porque se queda sin asiento porque todos los demás están pillados. ¿Vale? Sería un año sabático. Un año sabático a un piloto como Alex, ¿quién lo iba a contratar en el 28? O sea, bien. Eso es lo que yo creo, no te digo que sea así, pero que a lo mejor todo esto no puede pasar. Pero hay riesgos importantes de que todo eso pueda ser posible. Vale, entonces, por eso te digo, yo me quedaría, no sé, me quedaría en una Ducati. Aparte de eso, ahora vamos a ponerlo al revés. Vamos a ponerlo, KTM sigue ahí, Red Bull sigue ahí. Y Sí. encima, o sea, esto que te voy a decir es un sueño, que esto no creo que pase ni en... Y encima KTM tiene la mejor moto en el 27. O sea, si todo te se pone a favor, encima tienes que ganarle a Viñales, que es el número 1 de la marca. Ya. O sea, que ya incluso teniéndolo todo de coña, sigue teniendo un problema. Entonces, por eso te digo que no sé. Lo Ya, único, ya, ya, y ya, encima ya. tampoco ganas pasta. Porque a ver, si me acabas diciendo que se va a Honda o Yamaha, digo, vale, se va Ya, a retirar bueno, ahí lo que ganando 5 pasa millones. que el contrato en Gresini, por lo visto, es bastante pequeño. Sí, 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 Es muy sí, por pequeño. supuesto. Entonces, en KTM, por lo visto, bueno, por lo visto, se da por hecho que ha firmado Alex, ¿eh? Y que simplemente están Ya, 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 esperando ya. a que se hagan los movimientos para que se haga oficial, ¿eh? O sea, Ya, es lo que se está esperando todo el mundo, que se cumplen ciertos momentos para ir haciendo oficial cada movimiento. Pero, y se dice que por 1 millón, por 1 millón. Y Pedro Acosta solo ganaba 1,5 millones en KTM, ¿eh? O sea, que tampoco es que ya. ganase Pedro Acosta dentro de los que son los pilotos así grandes, no tampoco cobraba mucho, Pedrito. Mira, No, hablando lo de de esto de Carlos, por eso. contratos, hablando de esto de Pedro, ahora te pregunto por lo que te parece, que la gente quiere saberlo, lo que te parece el que Pedro vaya a ser compañero de marca en el 27, pero he visto que Mauro Grasili, el director deportivo del Lenovo de Ducati, ha mencionado hoy, ha dicho, eh, espérate, que aquí hay un idiota aquí en el chat, venga, hasta luego, que había un que la renovación de Mark, dice, está costando más que el primer contrato que le hemos hecho, dice, porque estamos revisando algunas cláusulas que en el primer contrato habíamos subestimado, vaya, que Ya, seguro que le sí, ha quitado una pasta por bonus Mark el año sí, pasado horrorosa, y los de sí. Ducati le han dicho, no, esto hay que cambiarlo, vale, te pagamos más de base, pero los bonus ni de Sí. coña, sí. Hombre, pues, a ver, yo no sé qué te diría. Vamos a ver, yo, si llego a ser una marca, y creo que el otro día, me parece que fue contigo en el último programa que hicimos, te diría que la gente que se va a Honda, que yo creo que Honda está dispuesto a pagarle 20 millones a cualquiera, pero, a cualquiera me refiero, hablamos cuando él se iba a Costa, pero en bonus. ¿Vale? O sea, quiero Ujú. decir, ¿tú de verdad que te crees que ahora mismo si se va Martín, no le harían un contrato, si eres campeón del mundo tienes 20 millones? O sea, tienes 3 de base, más resultados, pero si acabas siendo campeón del mundo el año que viene, yo 20 estoy seguro millones. que sí. Sí, Ya, sí, sí, puede ser. De Honda, sí, o sí, con Honda me lo claro. creo. Claro, ya, ya. Pero al final, si le das una base muy grande a un piloto, que es lo que pasa en otras marcas japonesas, ¿vale? Y no me refiero a Quartararo, ¿eh? Bueno, me refiero a Rins, ¿vale? O sea, igual te relajas demasiado, porque prácticamente vas a cobrar lo mismo haciendo el 12 que haciendo podiums, ¿vale? Prácticamente, Ya. ¿vale? Entonces igual te relajas demasiado. Por eso yo soy más de, bueno, pues tienes un sueldo decente, pero si te esfuerzas, ¿vale? Porque, a ver, todo el mundo aquí no es Market, ¿eh? ¿Sabes? Hay, Anda. hay algunos relajados también, hay algunos relajados. Entonces, hay que motivarlos, tío. Ya, ya, pero también me da que pensar cuál sería la estima que tendrían de Mark cuando lo ficharon en comparación con la que le tienen ahora, o sea, o lo que pensaban de lo que podía hacer Mark. Pues claro, si le pusieron unos bonuses que se Sí, han dado cuenta ahora que dice, aquí que esto nos estamos columpiando, aquí nos ha reventado la banca. Este tío, claro, tío. también es que hay que recordar que esos 7 dobletes seguidos que se hizo, por ejemplo, Mark, que mucha celebración, pero Ducati también estarían diciendo, joder, aquí hay que soltar pasta. Y este tío ya tiene el mundial medio ganado y encima no para de ganar. O sea, A ver, eso le eh, pasará a Suzuki con Mir. Vale, es más, algo parecido a lo que te acabo de decir que le podría pasar mm, a Honda con Suzuki, con Mir, me parece que al final fueran 9 millones o algo así, ¿eh? O sea, con un Joan pues Mir, es que era un una chaval que pasta, venía. ¿eh?
Sí, sí, pero claro, era todo en bonus, porque, a ver, ¿cómo se iba a suponer en el 19, cuando se firmó, que Mir iba a ganar el Mundial en el 20 con una suscripción? Ya ves. O sea, que le dirían, sí, sí, fírmaselo. Sí, o sea, claro, Imposible. es claro, y son cosas que pasan, tío, ¿sabes? Ya, 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 Entonces, ya, ya. Y bueno, el tema del fichaje de Pedro Acosta con Marc Márquez, que sean compañeros en el 27 en el Lenovo Ducati, ¿cómo lo va? ¿Cómo lo ves? Eso sí que es un Dream Team. buf, a ver, lo veo de dos modos muy diferentes. Lo veo, para nosotros va a ser el espectáculo del siglo, ¿vale? Tener a esos dos con la misma moto en pista. O sea, a todos los niveles, o sea, para Dorna es una bendición, para Liberty es una bendición, para la afición en sí, para la gente que crea contenido es una bendición, pero si yo llego a ser Marc Márquez, intentaría por todos los medios que eso no ocurriera, siempre que hasta donde puedo llegar. ¿Qué ocurre? Que hasta Claro, donde puedo llegar creo que es una imposición de Red Bull. Y entonces eso está por encima de Ducati y por encima de Marc, porque creo que encima es el que va a pagar el sueldo de Marc. Entonces, a lo mejor ahí sí que Marc no pudo hacer demasiadas cosas. Por mucho que diga Marc que él nunca tuvo problemas con limitar los compañeros de equipo, eso no es así. ¿Vale? Porque, a ver, Pedrosa ya estaba cuando él llegó, no le limitó nada. Después, a Paul Espargaro o a Mir no creo que le pusiera ningún problema en su llegada, ¿vale? Y en cuanto a Jorge, sí lo decidió él para sacarlo de Ducati, que ahí sí, sí porque que le sabía que tenían. en Por lo Ducati iba a ser tanto, más peligroso. sí. Por lo tanto, sí que influye. ¿Por qué? Vamos a ver, yo no ¿Pero os tú digo crees esto, que él tiene esa capacidad de decisión ya ahí en Ducati? lo que te acabo de decir, posiblemente en Ducati O tú sí, piensas, pero que yo también lo veo como una opción de Ducati de presión en la hora de renovar a Marc, ¿no? ¿No puede ser también? O sea, ¿de dónde ha salido el interés de que se filtrase ya que Acosta va a firmar por el nuevo Ducati? Porque, claro, si se lo dice alguien de Ducati, por ejemplo, a Mela Chércoles, y ahora Mela ya. saca la noticia, pues, joder, claro, ahora Marc dice, joder, esta gente me trae aquí de compañero a Pedro Acosta. Ahora la negociación, Ducati A ver, dice, tío, vamos bueno, a ver. Vamos negociamos. a ver. Sí, eso yo he entendido también que podía ser eso. Pero tú ahora ponte en la situación de Marc. Quiero decir, tú tienes una relación muy estrecha Sí, con Ducati, incluso con Audi, directamente, para que tú sepas, cuando lees eso desde el punto de vista exterior, por prensa, tú al final levantas el teléfono y dices, oye, ¿esto cómo está? Y entonces, si es un rumor, te van a decir, olvídalo, olvídalo. Claro, tú no le puedes decir a Mar, olvídalo que es mentira, y dentro de una semana no, no, claro. hacer público que es cierto, porque entonces sí la has cagado. Vale, entonces él sabrá la verdad de todo esto. La verdad, seguro. O sea que no creo que eso sea una medida de eso. Lo que creo es que Mar igual no tiene tanta capacidad, aunque sí en Ducati, pero también creo que a lo mejor esto ha sido una imposición de Red Bull a Ducati. La llegada de Pedro Acosta. ¿Vale? También. Y posiblemente eso no pueda luchar contra eso Mar, porque posiblemente la subida o la negociación económica que tenga Marc ahí tenga mucho que ver con el dinero que va a dar Red Bull. Ya, ya, ya. ¿Sabes Hombre, qué a ver, está decir? claro, si tienes a Pedro Acosta ahí, ya sería un palo grande para Red Bull perder a Marc y a Pedro en 2 años. Claro. Yo creo que ahí está claro que seguro que termine contrato Monster o no sé si justo termina contrato, pero sí, a ver, a mí el tema de Red Bull siempre me ha pegado como uno de los temas de la posible renovación de Marc. O sea, yo no sé si está o no, pero que al final que haya una forma de negociar de alguna forma que se diga, pues mira, te pagamos tanto, pero si recuperas a Red Bull, pues recuperas a uno de los patrocinadores que más te pagan, recuperas dinero y unas por otras y nosotros sabemos Red Bull aquí a Monster. Y si encima te Yo, traes a a Pedro ver, Acosta, pues Red Bull tendría una imagen increíble también ahí correcto, con esos correcto. dos pilotos vestidos de rojo, siendo compañeros de equipo, con la rivalidad que va. Es como vivir un poco un Lorenzo Valentino Rossi. Sí, 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 totalmente. Yo siempre creí que la relación que tenía con Red Bull Marc estaba en pausa, ¿eh? No, yo nunca pensé que eso que se había roto. Y te digo por qué. La relación que tiene Marc tanto, bueno, ahora con Audi, pero ya antes de acercarse, de estar con Ducati, estaba cerca de Audi, y bueno, él era de Red Bull, sobre todo por mediación de Carlos Sainz. ¿Vale? Ujú. Cuando se fue a vivir a Madrid, él
tiene una relación muy estrecha con Carlos Sainz. Carlos Sainz en Red Bull ya y en Audi, o sea, ¿sabes? Entonces yo creo que ahí hubo más mediadores y más... Si ya era Ya, un puede piloto de ser, Red sí. Bull, si ya era un piloto él de Red Bull, luego hubo todavía más acercamiento a todo eso. Y yo creo que por eso se consintió, se permitió o se pudo llevar a cabo el me voy, pero me voy un rato, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó? Se fue 2 años en este caso, ¿vale? Y yo siempre creí que volvería su relación con Red Bull, porque, joder, porque a Red Bull lo que le sobra es la pasta y lo que le gusta es el marketing y tener a los mejores, a los mejores. Por eso me extraña, y te decía antes, que no veo descabellado su salida de KTM. O sea, Dios no lo quiera, ¿eh? Que yo, cuantas más marcas estén aquí, mucho mejor. Pero si empiezas a pensar, Red Bull es austríaco. Bueno, aunque no al 100% ahora, pero es austríaco. KTM lo era. Todo empezó bueno, pues en una relación muy, bueno, idílica, o sea, bestial. Resulta que ahora KTM, o sea, Red Bull, en todo lo que se mete, le da igual el dinero, pero acaba ganando. Comprar un equipo de Fórmula 1 hace unos años que era un desastre y lo hace varias veces campeón del mundo. En el Dakar son los amos porque ya políticamente, ya no te digo por motos, por política son los amos. Y resulta que llegan aquí y aquí son el farolillo rojo año tras año. Eso a Red Bull no puede sentarle bien. Y Ya. ahora resulta que se van a Ducati. Perdón, que sigo con el... Nada, Aquí no nada, paramos nada. con esta lluvia. A ver, se van a Ducati y, claro, al final dice, si no podemos estar con un proyecto que nazca desde cero, crear un proyecto desde cero ganador, nos vamos con un caballo ganador ya y ya está. Correcto. Entonces lo que haces es abandonar el proyecto de cero. Que Sí, ojalá sí. no ocurra. Yo no estoy diciendo que ocurra, pero Ya, 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 ya. que esté en Red Bull con Ducati, con estos dos pilotos, que eso le va a costar una pasta. ¿Vale? Y por capricho, porque es una marca austríaca que ahora pertenecía a Bayer, también en KTM, pues me cuesta mucho creerlo. ¿Qué ocurre? Que posiblemente si quite, pero eso no sería un problema, ¿vale? Si quitara el patrocinio a KTM, la Red Bull Rookies Cup sería la mierda. No hay ningún problema porque esos son motos que... Esas motos mañana habla Dorna con Honda y esas 30 y pico motos desaparecen y para el año que viene hay 30 y pico Hondas. ¿Vale? O sea que Ya, eso sí, tampoco seguro. sería un problema. Eso me lo creo, vaya. Eso Sí, sí, no creo que sea problema. Mira, aquí ninguno. hay un usuario, Josep, que dice: Pulega interesa más para ventas de Ducati. No veo a Ducati con dos españoles en Lenovo. Ni de coña, vaya. O sea, desde que Gigi Daliña es tonto o qué. O sea, Gigi no sube a Pulega No, al no. Lenovo Ducati de piloto oficial en 27, pero ni de coña, vaya. O sea, Para ni esto de se hubiera coña. quedado Bastianini. Bastianini es mejor que Bulega y se hubiera Hombre, quedado Bastianini pero vaya, muy Bastianini de aquí económico a además. Pekín. Sí, De aquí a claro. Pekín es mejor que Pulega. Eh, Es como, yo he sentido un poco, hablando estos días con la gente, desde que salió la noticia, de que a la gente le ha dado, hay gente a la que le ha dado coraje o le ha molestado que Pedro Acosta pueda ser compañero de Marc. Entonces hay gente como, bueno, y Fermín Aldeguer, ¿qué es? Y ese, y yo, pero bueno, yo qué sé, digo, a mí las quejas no es a mí, dásela a Gigi Daliña, que es el que Sí. quiere a Pedro Acosta, o sea, sabrá Gigi Daliña mejor que yo, o sea, ¿qué va a hacer? O sea, A ver, yo en ¿verdad? Pero ningún es momento lo que me digo yo creí siempre, no nunca nos esto, ¿eh? podemos engañar. Si se queda una perla como Pedro Acosta libre en el mercado, pues que, y tú tienes la posibilidad porque eres Ducati, y encima Pedro Acosta rechazando a Honda y rechazando el dinero de Honda, prefiere irse contigo, pues ya está. Si las dos partes se quieren, pues no hay mucha más historia ahí. Si yo creo que al final se Correcto. están asegurando también el futuro, también en el Lenovo Ducati. Sí. A ver, yo nunca creí que en el tema de Aldeguer terminara en la Ducati oficial, de verdad, ¿eh? Yo Creo tampoco. que ya os lo dije el año pasado, que no lo veía porque, joder, por eso mismo, porque si veo a otra gente o sea, y Gigi no es tonto, tío. O sea, Gigi le da muchas vueltas a todo, a muchas vueltas. No es un espontáneo de decir, oye, mira, me cae bien el chavalín. O sea, no, eso no va a ocurrir. No. A ver, sabes que también la gente dice mucho, que lo entiendo, que la gente dice mucho, hombre, es que yo no veo dos españoles en el Lenovo. Mira, yo, la verdad, no hay que olvidar que los que están encima al final son Audi, por ejemplo, que son Sí, alemanes, claro. que hay italianos pocos, los que están a los que ponen ahí la pasta. Después sí, después la empresa esa que está debajo de Audi, pues vale, Ducati, italiana.
pero y que lo que digo, yo menciono yo siempre, hay que dejar un poco de romantizar tanto. Esto se trata de ganar, tío. O sea, y si tú tienes a tu disposición un tío que encima solo está ganando en KTM 1,5 millones, que eso no es nada, que tú le vas a poder ofrecer un contrato mejor seguro, un contrato que esté bien, con el que seguro que Pedro Acosta va a estar contento porque encima le vas a dar, puede que la mejor moto o una de las mejores motos posiblemente en el 27. Joder, pues ya está, blanco y botella. Es que yo tampoco entiendo muy bien por qué hay gente que como que no le gusta el movimiento y digo, pero si ganamos todos. O sea, yo no sé, si es que a mí me Sí, parece que como aficionado para mí es el mejor movimiento que se podía hacer. sí, Juntar a sí, eso Marc y a Costa. claro, joder, eso no cabe duda, es lo que os decía yo. Para nosotros es la hostia. A mí se me hace raro por Mar, ¿vale? Y que no os explique por qué. Vamos a ver, yo siendo Mar no consentiría, no, si pudiera parar esto lo haría. Porque Mar ahora mismo está en una situación muy cómoda, ¿vale? Bastante cómoda. Aunque bueno, este año veo a Peco mejor que el año pasado. No creo que tengamos el Peco del año pasado. Pero tampoco creo que tengamos un Peco para ganar el Mundial a Mar. Vale, entonces está en una situación, digamos, cómoda, en un equipo cómodo, con una moto que no sé si visteis la caída de hoy, no fue caída, porque él en ningún Sí, momento se bajó de la moto. O sea, ¿sabes? Fue con la moto, aquellas salvadas que hacía raras, una caída a 70 por hora, y se fue, pero subido en la moto. Llegó, incluso cuando paró, seguía subido en la moto. O sea, es una estupidez, no pasó nada. Bien, pues no lo digo por un acto de cobardía, digo porque va a tener que asumir unos riesgos con 34 años, con un cuerpo muy magullado, que no son necesarias. Él puede ganar un par de mundiales más sin ningún problema y sin meterse en muchos riesgos y sin muchos problemas. Si ahora mismo te llega un chaval como Acosta, que es un puto tiburón, con un hambre de la hostia porque ha perdido 3 años en KTM, ¿vale? Va a intentar demostrar todo. Eso lo va a llevar al límite a los dos. Uno tiene 20 y pico años, es el Mar de hace 15 años, ¿vale? Y otro es un Mar todo magullado que tiene que pensar a otro nivel, porque piensa a otro nivel. No va a caerse 22 veces al año como se caía en el 14 o en el 15. Mar no puede hacer eso. Y encima, si lo elige él, ¿vale? O sea, por todo eso, yo intentaría frenar eso, no porque tenga miedo a Costa, sino porque las armas que tengo que quitar para defenderme de él posiblemente no sean, o sea, lo mejor que puedo hacer ahora, pudiendo evitarlo. Otra cosa es que no puedes evitarlo. Otra cosa es cuando es al revés. O sea, cuando eres a Costa y te dan la oportunidad de ir a la moto de Mar. Entonces, es que tienes que ir, ¿vale? Porque si no, ¿dónde vas? Pero ya te digo, yo os dije muchas veces que el peor error que tuvo Lorenzo en su carrera no fue irse a Ducati, no fue irse a Honda. Eso fueron circunstancias ujú, que se dieron por haber aceptado de vuelta a Valentino. Si él se ya, quedara en Yamaha, yo creo que hubiera tenido más mundiales. Primero, porque se hubiera sentido querido, cosa que no pasó nunca. El desastre de Lorenzo ya fue mental. Y eso luego vino al deportivo. No, es que es normal. Tú no entiendes qué ocurre cuando has ganado los últimos mundiales de Yamaha y no te quieren. Es que eso es muy bestia. O sea, yo no sé a quién no le afectaría eso, ¿vale? O sea, cuando hablamos de las cosas que, por ejemplo, le afectaron a, yo qué sé, a Peco el año pasado, ¿no? Y lo destruyeron, ¿vale? sí, sí, Pues sí, imagínate lo que pasó a Lorenzo. Eso todo le pasó a Lorenzo porque él quiso. Porque él ya. solamente midió, yo puedo ganar a Valentino en pista. Él lo Y, reconoció, ¿eh? Que él claro, tendría que haber hombre, intentado parar ese fichaje y no lo hizo. claro, joder. Es que eso me pareció una gran estupidez ya cuando lo hizo. ¿Qué ocurre? Que cuando Lorenzo hizo eso, Lorenzo era un pipiolo, muy jovencillo, con muchos cojones, pero poca cabeza. Si eso le llega a pasar a Lorenzo hoy, no lo hubiera hecho nunca. Pero claro, es que hoy es el Mar de hoy, es el Mar de 33 años, no es el Mar de Ya, 24. Por lo tanto, debería pensar ese nivel. Yo creo que lo hace. ¿Qué ocurre? claro. Que también creo que hay presiones de Red Bull, insisto, para que los dos estén ahí. Es que al final estamos hablando un poco de Mark del 2027, 34 años, quizás tenga que recurrir a lo que era el Mark del 2016 para luchar contra Pedro Acosta. Y claro, para asumir riesgo que puede, que yo sigo diciendo, yo creo, yo no estoy diciendo que Pedro Acosta le vaya a ganar a Mark en ningún momento, porque es mal, que tendrá que demostrar es Pedro Acosta cuando llegue ahí, con una moto competitiva que de verdad esté el nivel que le presuponemos muchos que tiene. Eh,
Pero sí que es cierto que al final, Marc, como tú dices, es asumir más riesgos. No es lo mismo tener igual que yo decía el año pasado con Peco, no es lo mismo tener a Enea Bastianini que a Marc Márquez al lado, no es lo mismo tener a Peco que a Pedro Acosta, porque encima son dos mentalidades muy distintas a la hora de entender las carreras. Y Pedro Acosta posiblemente le vaya igual caerse 3 veces, pero si en 3 carreras si va a por ti a muerte y te va a intentar ir a por ti a muerte en cada carrera. Y eso al final a ti te obliga a ir más rápido y esforzarte más. Correcto. Y entonces eso al final te entras en más riesgo, ya está, es ley de vida. Que yo sigo pensando que Es Marc que posiblemente, sobre todo en un te metes, 27, que cambio de reglamento, adaptación, no sé qué. Por cierto, Bezzecchi en términos generales se acaba de poner segundo. Ha hecho un time attack y se ha quedado una décima del tiempo de Alex ahora mismo. A ver si sale más gente a hacer tiempo. Pero bueno, a nivel aficionado, como siempre, que creo que al final eso es lo bonito, tener carreras. Es que vosotros imagináis lo que sería estar viendo las carreras, viendo cómo Marc se acerca a Pedro o Pedro a Marc, las chispas que saltarían, encima estando los dos en el mismo box. Es que eso sería increíble. Es volver al sí, Lorenzo Valentino. sí, es que eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. O en una carrera o en otra, eso va a ocurrir. ¿Y qué ocurre cuando hay dos tíos así? Si ahora llega Pedro y en el momento que le gane una carrera a Mar, Mar a partir de ahí ya sabe que tiene que salir con todo al 110, porque lo que no puedes especular. No, en la próxima, bueno, lo de Peco del año pasado, no, es que aquí se le ha dado bien el circuito, pero en el que viene ya no va a ser así. No, ya sabes que tienes que ir a muerte. Y ir a muerte, pues, hostia, tú te planteas, tengo más millones que no sé ni dónde meterlos, tengo la vida solucionada, tengo 34 años, soy la hostia, me queda un año para jubilarme y voy a acabar haciéndome daño de verdad. Eso te pasa por tu cabeza porque una persona inteligente te pasa. Nunca, nunca, nunca vas a pensar eso subido en la moto, ni cuando llegues a un gran premio. Pero en tu casa sí lo piensas. Lo piensan todos, joder. O sea, aunque sea fugaz, ¿vale? O sea, lo pensaba hasta yo cuando, ¿sabes? Y era un puto chaval cuando corría. Y al final muchas veces en casa decías, hostia, estas cosas que estamos haciendo, o sea, algún día que a mí me atropellaron, no pasó nada, bueno, no pasó nada, me rompí una clavícula y tal, y llevé un golpe impresionante, pero no pasó nada. Pero aquello te queda en la cabeza. O sea, tú acabas pensando 10 centímetros más para acá, 10 centímetros más para allá. Hoy estoy en una silla de ruedas, con 20 y pico Ya, años. Porque lo ya, acabas ya, 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 pensando. ya, 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 claro. Entonces, o sea, otra cosa es, mira, lo que yo digo muchas veces, cuando Duhan se rompió una pierna y le tuvieron que hacer todo lo que le tuvieron que hacer, lo que quería es subirse en una moto. Vale, y lo pasó muy mal. Pero unos años después tuvo una hostia estúpida en Jerez y dijo hasta aquí. O sea, no se puede comparar la hostia que tuvo en Jerez con lo que le pasó en el 92 en Assen. Pero tampoco se puede comparar qué Duhan era. Hasta entonces era un hombre que venía de construir piscinas, que estaba pues prácticamente tieso, y cuando le pasó la de Jerez, pues era Michael Duhan, 5 veces campeón del mundo y tenía la vida resuelta. Entonces, ver las cosas desde otro punto de vista. Ya. Bueno, hablando ya que estamos ahí, tema Ducati y eso, por cierto, bueno, hay Ogura está mejorando tiempo, pero ahora pongo los tiempos. Es que ya sabéis que hemos tenido problemas con la tabla de tiempo. Ahora voy a poner la tabla de tiempo de los 10 primeros actualizados. Ogura está mejorando, quiero ver si se mete un poquito más arriba. Nada. ¿Qué te ha parecido? Han hecho simulacro de sprint hoy algunos, no todos, pero las Ducati por lo menos sí, por lo menos Marc Márquez, Bagnaia y Alex Márquez. Alex Márquez ha sido el más rápido, Pecco Bagnaia le ha seguido y después Marc Márquez con una diferencia de media de una décima entre cada uno de ellos por vuelta. Bueno, es un poco, esto es un poco, atiende a lo que debería ser lo normal, yo creo que aquí en Sepang, ¿no? O sea, Alex y Pecco, que se les da bien el circuito, que les gusta, que Alex ganó el domingo, Pecco ganó el sábado, hizo la pole, incluso un año tan horrible, como digo siempre, como fue el 2025, aún así se sacó la pole Pecco Bagnaia aquí el año pasado y ganó la sprint, que después tuvo el famoso pinchazo el domingo, pues que estén por delante de un Marc que el mismo Tardozzi sigue diciendo que bueno, el mismo Tardozzi sigue diciendo que Marc sigue estando. Que vamos, que está no sé si dijo que no estaba al 100% o que dijo que estaba al 70%, al 80%, a un Marc que todavía le queda, que ellos por lo menos todavía entienden que todavía le queda un poco. Yo creo que Marc está bien, porque Marc Sí, se ha no, metido hoy. al 70 o al 80 no, ya te lo digo yo. Marc se ha metido hoy cerca de 60 vueltas. No, se ha metido más de 60 vueltas hoy. Bueno, yo creo que si te metes ya 60 vueltas como una MotoGP en un día.
Yo creo No, que no, tiene no, que no. estar bien, ¿no? Si está al 80%, entonces cuando esté a 100 le mete un segundo y medio a todos. Ah, No, no, claro, claro, no, no. está. Yo- No, es posible que mañana esté hecho mierda también. Por eso yo creo que esto lo hizo hoy, ¿sabes? El último día, porque mañana va a parar. ¿Vale? ya, Si ayer hiciera esto, posiblemente hoy estuviera hecho mierda. Por eso, oye, algo que me sorprendió fue Bezeki. No ahora, que ahora me da igual. No sé ni lo que sí, hizo porque no estaba atendiendo. Ayer, ¿vale? Y hoy hizo algo parecido. ¿Por qué? Porque ayer yo estuve viendo luego a la tarde los tiempos, porque entré con David, ¿vale? sí, Y estuve viendo los ritmos. Y en un circuito que no se le dan bien ni a él ni a la Aprilia, que fuera correcto. el único tío que hizo, no recuerdo de memoria, tío, 6 o 7, 37 ayer. ¿Vale? Que 57, ¿no? Mar no lo hizo, ¿vale? Por Ya, ejemplo, ayer. Y Mir, que estaba primero con mucha diferencia, tampoco. No, es más, Mir no hizo ninguno, ¿vale? Entonces, también es cierto otra cosa, que todo esto, si no podemos ver si en esto que hacen entran, cambian neumático y salen, no podemos evaluar que sea una cosa o la otra. Te explico. A ver, si sale un tío, Mir, ¿vale? Y hace 1.56, me parece que es mi ayer, ¿vale? Vale, pues, y yo salgo a intentar batir ese tiempo, voy a salir a full, voy a dar 4 o 5 vueltas, entonces me va a salir 57, 57, 57, no lo consigo. Entro, cambio neumáticos y salgo a full, 57, ya, claro. 57. Entonces, cuando alguien vea la tabla, ve que yo hice 7 vueltas en 57, interpreta que estoy haciendo ritmo. No, interpreto hacer un time attack y batir el tiempo de Mir, pero no lo he conseguido. Ya, 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 Vale, o ya, sea ya, que la ya. lectura puede ser. Vale, Sí, otra cosa, hay que saber interpretar mejor claro, lo. hay que mirar que no haya cambio de neumáticos, ¿vale? Si un tío me Claro, da lo que 8 pasa es que vueltas, los test no hay datos de neumáticos, es lo que pasa. claro, claro, tío, No sabemos claro. nunca qué es lo que Yo está eso, llevando cada uno. Entonces, claro, igual yo que eso lo la hago en las simulación de carreras, sprint, he dicho yo que vale, la simulación de sprint, vale, la cogemos porque vale, han hecho el mismo número de vueltas, pero tampoco sabemos qué neumáticos han llevado, ni claro, cuánto, ni cómo desgastado, como si te hicieran neumáticos usados, si no, es muy difícil, muy, muy, muy difícil sí, es en unos test complicado. saber realmente dónde está cada uno. Igualmente, Bezzecchi, es que el año pasado, en carrera en Malasia, les costó la vida a Aprilia. Es que Sí, Bezzecchi sí, creo que sí, quedó 11º y la primera fue sí, Ogura, creo que quedó 10º. O sea, y que estén aquí arriba, pues yo lo dije también que me sorprendía muy positivamente, porque, hombre, al final también el factor circuito influye y es una cosa que tienes que tener en cuenta. ¿Cómo fue hace poco? ¿Cómo fue hace nada? Hace unos meses, porque Malasia es de las últimas carreras del Mundial. ¿Cómo fue hace unos meses aquí Aprilia y cómo está yendo ahora? Lo que sí, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, la sensación un poco es que Ducati sigue siendo un poco la referencia, viendo cómo han joder, ido los 3 días. hay 5 Ducatis y están metidas entre los 6 primeros, vale. Bueno, ahora cambió. No, no, sigue No, igual. no, no cambió, exacto, Sigue sigue. igual. Pues, pues ya está. O sea, el año pasado cuando decía, no, ya peligra, que yo os decía, olvidaros del tema, no peligra nada. Sí, No hombre. peligra. Ya, y encima, no sé qué te ha parecido el canado ese vastísimo que ha sacado Ducati. ¿Te ha parecido feo o qué? No, me parece, a ver, ese carenado yo creo que puede ser bueno, quiero decir, sobre todo para circuitos como este. Yo creo que con eso lo que consigues es muchísimo más drag en la parte delantera, tal y como es muy ancho, está muy inclinado, entonces te va a valer mucho más para el anti-wheelie, ¿vale? Porque te va a llevar, Muy te a va lo a pegar en la Aprilia. moto. Sí, exacto. Es que la Aprilia ya tenía el año pasado algo bastante exagerado, por eso conseguían tan buenas aceleraciones. No tienes wheelie, al final no estás traccionando seguido porque no te cortan. En el momento que se levante un poco, pues te va a cortar. O cortas tú o te corta la moto. Vale, entonces estás Claro, jodido. No, claro. no es una cuestión de motor solamente. Es una cuestión de poder usarlo. Oye, Peco Bañaya, comentarios muy positivos, ¿eh? Diciendo que se llevó todo el invierno prácticamente rezando porque tener las sensaciones que ha tenido aquí en Sepang. Yo no sé, también te digo, hombre, vemos 4 GP26 entre las 5 primeras motos hoy, aquí el último día de test. Yo no sé, Marc Márquez ha perdido la influencia que tenía el año pasado para destrozar la moto. En Ducati ya no están haciendo un complot contra el complot que estaba haciendo el año pasado, por lo que sea este año ya no lo quieren hacer. Y claro, es que no sé muy bien qué es lo que estará pasando entonces, No lo sé, porque tío. parece que todo el mundo está contento. O sea, porque Alex está contento con la moto, Dillan Antonio también, comentarios positivos. Márquez mencionó
ayer que siente que la moto es mejor que la del año pasado, y Peco Bañaya también, o sea, que todo perfecto, ¿no? Sí, todos encantados. Bueno, Peco siempre empieza así y después se va torciendo. En un circuito como eso, ¿por qué? Porque yo no puedo entender. Vamos a ver, todos acabamos en la conclusión el año pasado de que el problema que tenía Peco era el motor. El motor. Porque todo lo demás podía llevar el 24. O sea, él se quejaba de que quería la moto 24, pero es que con el reglamento en mano, él podía llevar el año pasado la moto 24 en todas las carreras que quisiera. Lo que no podía llevar es el motor 24 porque se había homologado al principio, cuando te precintan, al principio en los test, el motor que hubiera. Llámale 25, 24 y medio porque tenía una evolución diferente. Entonces, todo el mundo llegó a la conclusión de que quien perjudicaba a Peco era ese tipo de motor. Bueno, pues ese tipo de motor lo lleva ahora. Sí, ¿Vale? sí, es el mismo motor que del año pasado que Es está el llevando motor. Peco. Es el Entonces, motor ¿qué con esto? 25. Entonces, ¿qué hostia está pasando? O sea, ¿sabes? Yo eso ya todo el año pasado no me lo creí. Porque vale, sí, venga, va. Y ahora mismo, o sea, resulta que ese motor ya le va bien a Peco. ¿Y qué cambiaron? Porque, a ver, vale, me da igual lo que cambiaran. Pero es que eso ya lo podía haber cambiado el año pasado. Se tiró un año para cambiar cosas. Él podía llevar todo lo que le gustaba a 24. ¿Vale? Y de hecho, creo que lo llevó todo. Lo fue probando, horquillas largas, cortas del medio, bascular, todo. ¿Vale? Y no fue, porque el problema era el motor. Y ahora resulta que lleva ese motor y es una maravilla. Bueno, pues ya me lo explicarán. Ya me lo explicarán en los próximos grandes premios, porque posiblemente lleguemos a Tailandia y ya empiecen los problemas. Es que aquí ya no es lo Claro, mismo. Tailandia, circuito ya con menos grip, todos de cero, un circuito muy distinto a Sepang. Ahí vamos a ver qué es lo que ocurre. Este es un circuito que se da mal a Mar y así todo está donde está, porque Mar en tiempos absolutos sí está por delante de él. Y es un Sí, circuito sí. que en teoría no es de los favoritos de Mar, ¿vale? Ni de coña. Y sin embargo sí es los buenos de Peco. Por lo tanto, eso hay Sí, que sí, verlo no, de con los un muy poco. buenos. Sepang es sitio de Peco, es circuito Peco absolutamente. Oye, Sí, está empezando, tiene la pinta porque faltan 4 minutos para terminar la sesión y no sé yo si alguien va a batir el tiempo de Alex. Ahora hace Dillan Antonio récord del primer sector, pero por 7 milésimas. Primer sector igualmente muchos mejoran. Hay que ver a partir del sí, segundo si se claro. está mejorando o no. Pero si esto queda así, es segundo año consecutivo que Alex se va de Sepang con el mejor tiempo. Y creo que un año que yo siempre digo que es año importante para Alex porque es año de confirmación, ¿no? O sea, de reconfirmación. El año pasado muy bien, absolutamente muy bien, pero hombre, creo que hay que confirmar ahora que también este año muy bien, que no fue solo una cosa de un año, porque un año bueno tiene muchos pilotos que tengan un año ahí, lo hemos visto muchas veces, pero ahora hay que hacerlo bien. La moto oficial, llegas aquí a Sepang, te vuelves a ir con el mejor tiempo, el mejor ritmo de la sprint, además en el simulacro. Creo que quizás hay mucha gente que quizás tenga que darle una disculpa a Alex Márquez por la carga que le dieron el año pasado, que lo decimos muchas veces, que lo utilizaban como vara de medir negativa. La GP24 era absolutamente mejor, que parecía que era medio segundo mejor que la 25. Básicamente la justificación era porque Alex Márquez está ahí segundo del campeonato cerca de Mar Márquez. Eso es lo que decían. Después las otras GP24, esas no las miraban. La de Morbidelli Bueno, y pues Aldeguer no las miraban, solo la de Alex. Pues mira hoy dónde está. Que le hay está formas de metiendo a medir. su hermano 4 décimas y a Peco medio segundo. Claro, exactamente. Ahora Peco lleva la misma moto que él y de momento Alex, tanto en ritmo como en un circuito que le gusta mucho a Peco. También es cierto que le gusta a Alex, ¿vale? Pero de todos modos, tú imagínate una situación que se da la circunstancia de que Alex vuelva a ser subcampeón del mundo este año. Uh -huh. Eso será la confirmación, lo que tú dices. Eso, evidentemente, le abriría muchas más puertas de las que tiene abiertas ahora y resulta que él ya firmó un acuerdo con la marca más duditativa de todo el mundial. Ya. Pero habrá Eso es sitios lo, libres, ¿crees? Para que ya, Alex pueda lo que pasa es esperar. que luego, y claro, eso es el problema. Tal y como están bueno, y este año es una locura, tío. Este año ya empezó todo antes que el mundial. Eso no ocurrió en la puta vida. Quiero decir, no te da tiempo, porque si eso ocurre, cuando haya marcas que digan, joder, no nos equivocaríamos no cogiendo a este tío. Claro, porque puede ocurrir, ¿eh? Pero ya te ves obligado a cerrarlo todo ya, porque si no lo cierras te levantan el piloto. Entonces se están cerrando todos los fichajes antes de que empiecen.
Yo creo que están todos cerrados. Los nombres grandes, desde luego. Sí, sí, los grandes. Claro, pero es que los grandes, ¿quién son los grandes, tío? Si este tío hace 2 subcampeonatos del mundo, ¿quién va a dudar a ver quién es más grande que él? Vale, los No, que ya está ganaron claro. mundiales. Claro, Está claro. pero es que aquí hay 22 tíos. Vale, o sea que esa situación puede darse, que acabe siendo otra vez subcampeón del mundo. Pues no me extrañaría un pelo, ¿eh? O sea, yo no pondría dinero en contra, en absoluto. Sí, sí, a ver, obviamente es uno de los pilotos que va a estar ahí y además yo creo que tanto Alex como Bezzecchi, yo creo que han hecho mucho callo de experiencia el año pasado con la temporada que han tenido para poder afrontar esta temporada siendo rivales más difíciles que el año pasado, ¿eh? Yo por eso considero que mucha parte de ese aprendizaje va a hacer que sea un mundial mucho más difícil para todos. Yo creo que Marc sigue siendo el favorito. Quiero creer, porque como aficionado lo que me gustaría es que haya un poco más de batalla, más de igualdad, pero sin embargo creo que precisamente el hecho de que haya más igualdad es lo que más va a favorecer a Márquez, porque posiblemente es el tío más regular, es el tío que más fácilmente va a estar ahí arriba. Entonces eso al final es lo que más le puede abrir hueco a un Marc Márquez. Eh, Quedan 33 segundos, no hay prácticamente nadie en pista, ni está Alex, ni Marc, ni Peco. Es más, probablemente estos están ya sin mono, vestidos de calle y preparados para irse a su casa a Madrid. Los Márquez y los otros a donde tengan que irse. Va a quedar así, va a quedar siendo Alex Márquez el más rápido de todo el test. Voy a confirmar un momentito, porque es el que tenemos que hablar antes de que termine, obviamente, porque 56.8 hizo Mir ayer. 56.8 hizo Mir, que eso le colocaría hoy por delante justo de Pecco Bagnaia. Pondría a Mir como quinto, Quinto, sí. con la Honda en el global de todo el test. Claro, Joan Mir. Vale que él mismo dice, él mismo dice, es la mejor Honda que he llevado, sin duda. La mejor Honda está aquí. También él dice, es cierto que este es un circuito que a mí me gusta mucho y Sí. que me salen los dos tiempos, me salen fáciles, me salen bien. Pero todos dicen, incluso Aleix Espargaró dijo después del shakedown, es la mejor moto que yo he llevado en MotoGP. Mejor que las Aprilia, la mejor moto, esta Honda que hemos hecho ahora. Han Sí. estado regularmente ahí arriba, menos hoy, pero es cierto que hoy ha tenido Honda un programa un poco raro, la verdad, porque por la mañana han rodado muy poco, que es cuando la mayoría han hecho los tiempos rápidos, y después por la tarde sí que han rodado mucho, pero creo que tandas más largas, me han rodado bastante, todas las Hondas, rollo 30 vueltas, cosas así. Bueno, Johan Zarco 43 y Marini 42 vueltas por la tarde, o sea que y no han estado buscando tiempo realmente en ningún No, no, momento. claro. Ya, sí, sí, Pero sí. los días que sí todas han estado, las Hondas siempre han estado ahí. Y además no una. Hemos Sí, visto a Mir, a Marini y a veces a Zarco también metido ahí arriba. Da la sensación de que siguen por la buena tendencia del año pasado. ¿Tú crees que estarán ahí a la altura? Porque yo para mí el final del año pasado, para mí Honda estaba ya por encima de KTM, la verdad. sí, Viendo sí, dónde estaban Marini y Mir. está por encima de KTM, seguro. ¿Crees que se va a mantener esa tendencia? ¿Crees que pueden dar un saltito hacia adelante? Porque el mismo Mir ha dicho, sí, nosotros hemos dado otro salto, pero Ducati también, Sí, ha dicho claro, Mir. claro, exactamente. Es que eso es lo que suele ocurrir. Es que, a ver, también el año pasado dieron un salto con respecto al anterior, pero es que el resto también dio un salto. Es que eso no, la evolución no para. Ok. Yo creo que Honda va a estar bastante mejor que el año pasado. Y que el final de año del año pasado tampoco creo que haya una diferencia bestial. ¿Qué ocurre? Que en términos generales, en la clasificación, lo que perjudicó a Honda el año pasado fue los inicios, ¿vale? Estuvieron evolucionando un montón de cosas, configuraciones, montaron un hot shot diferente. Cuando montaron eso, hicieron un motor, no, porque no creo que cambiaran el motor entero, pero sí configuraciones de motor. Y ahí es cuando empezó a verse los resultados, porque le faltaba muy poco. Y también es cierto que lo que decimos muchas veces, mira, de los tests hay que ver lo que tienes que ver. No podemos verlo de un modo global, porque muchas veces se dice que los tests no valen de mucho, porque si te fijas en quién fue el más rápido, por ejemplo, el año pasado, y luego ves lo que hizo en el Mundial, pues es cierto que fue Fabio, ¿vale? Que yo te decía el otro día. Lo que ocurre es que muchas veces tenemos que mirar, saber dónde mirar para quitar conclusiones, ¿vale? No es Ujú. decir, a ver, voy a ver lo que pasó aquí el año pasado, lo voy a extrapolar a lo que hicieron en el año y entonces me indica que los test no me valieron para mucho, porque sí que te valen para algo. Quiero decir, el año pasado vimos que Fabio aquí fue el tío más rápido.
¿vale? Y en el Mundial no hizo nada. En el Mundial no hizo nada porque tiene una moto que para carrera no vale, ¿vale? Si fuera un Mundial estilo Isla de Man, que salieran los pilotos uno por uno, ¿vale? Hacer tiempos ellos solos, ¿vale? Y fuera primero, segundo y tercero, ¿dónde estaría Fabio? Posiblemente subcampeón del mundo, con la misma moto. Vale, cuidado, ¿eh? Entonces, te indicaba que un tío que tiene manos, un tío que es especialista en hacer vueltas rápidas, aquí fue el más rápido. Joder, por eso después hizo 5 poles durante el año. O sea que no hubo muchas sorpresas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que todos sabemos que con la configuración de la moto, en carrera esa moto está muerta, ¿vale? Porque las motos más lentas por curva, que son todas, te van a frenar y luego al salir se va a escapar y encima la que tú llevabas a una distancia considerable detrás te ha comido porque te están frenando en las curvas. Eso es lo que le pasó a Fabio durante toda la temporada. Después, a una vuelta seca, era tan competitivo o más que la mayoría de las Ducatis, ¿vale? No que todas, pero que la mayoría. Y hay muchas Ducatis. Ya no digamos Aprilia o KTM. Entonces, lo que podemos leer es eso. Entonces, ¿cuál es la lectura? Que el año pasado pudimos ver que un tío que es especialista en hacer vueltas rápidas, aquí fue el más rápido. Entonces, es posible que haya más poles cuando va solamente a una vuelta. De hecho, las hubo 5, ¿vale? ¿Cuál sería la lectura si ahora encontramos un tío que es regularcillo o tirando a malo en time attack? ¿Vale? Por ejemplo, si habláramos de Jorge Martín, imagínate que se da la misma circunstancia con Martín, ¿vale? Pues decimos, hostia, Martín es que, claro, está primero porque le gusta el circuito y es un tío de time attack, pero después en carrera es de los que se viene abajo, por ejemplo, ¿vale? Pues puedes que quitar esa conclusión. Pero si ahora mismo imagínate que hoy, que no es el caso, vemos aquí con ese tiempo a Mir, ¿vale? O a Marini, un tío que es de los que tenemos aquí delante posiblemente de los peores en una vuelta seca. Es más, no tiene una pole nunca. Ni cuando ganó el Mundial hizo poles, ¿vale? Creo que ni primeras líneas, ¿vale? Bien. Entonces, sabiendo que un tío que va mucho mejor en carrera que en time attack, que está aquí con el mejor tiempo, pues imagínate en carrera. O sea, siempre podemos quitar conclusiones sabiendo quién es el sujeto, ¿sabes? Hay que preguntarle al verbo. Pues en esto es igual, ¿no? En esto Es lo importante. Dependiendo quién lo haga y cómo lo haga, podemos quitar unas conclusiones u otras. Claro, al final es eso, la sensación es un poco de... ¿Se arrepentirá? O sea, ¿se arrepentirá? No. ¿Echará de menos Honda este año un piloto top? Sí, hombre, por supuesto, y el año pasado ya. Bueno, pero... Más que nada para saber dónde están de verdad. Quiero decir, el año pasado también... Alguien que lleva al límite la moto, ¿no? Claro, porque yo me lo preguntaba. Entonces, para saber, quiero decir, es muy importante. Tú estás tocando cosas en una moto que a lo mejor no debes tocar. Y eso también le pasó a KTM en el pasado, ¿vale? Que a lo mejor tienes que... Y estás jodiendo una moto que ya casi está. Y estás yendo hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, por eso mismo. Yo te digo que lo echaron de menos ya el año pasado, porque en una moto, cuando ya la tienes, tal y como estaba esa Honda el año pasado, que yo creo que con otras manos está para ganar carreras, Honda, o sea, querría tener alguien como Marc o como Acosta ahí, no por estar más adelante en la clasificación, que también, sino por simplemente decir, ¿de verdad que esa moto está bien o nos falta algo? Porque yo creo que esa duda la tuvieron desde Alberto Puig, todo Honda, yo y todo el mundo el año pasado. Bueno, ahí a la vista está que van a fichar a Fabio Quartararo, si no, no ficharían a Quartararo, si no se quedarían con lo que tienen. Hombre, claro, está claro. Si piensan que con lo que tienen y lo único que tienen que mejorar es la moto. O sea, al final buscan un Quartararo y se gastarán en la pasta en Quartararo porque saben que necesitan a un primera espada que de verdad pueda llevar esa Honda al límite. Tengo ganas, tío, ¿sabes? Le estaba mencionando yo antes que tenía muchas ganas que llegasen los test, pero que ahora lo que tengo ganas es que pasen los test de Burirán y meternos ya en el primer fin de semana de Gran Premio, ver que pase la FP1 y meternos aunque sea en la practice y que aprieten un poquito para ver de verdad dónde se va a situar cada uno. Antes de terminar, me gustaría preguntarte qué sensaciones te da esa unión Lorenzo Viñales, que la gente está comentando un poco en el chat, porque, oye, Lorenzo allí, en Sepang, estando partícipe, en el box, junto a Viñales, o sea, yo lo sigo viendo súper... A mí eso me mola, los veo ahí muy motivados, los veo bien enchufados. Viñales incluso
las declaraciones de Viñales, cómo está hablando. Fíjate, ayer cuando empezó a llover, el único que salió al principio fue Viñales. Fue Viñales el único que salió. O sea, que esos son detallitos que yo Sí. posiblemente, el mismo Viñales decía que cuando el tiempo se ponía así, él decía, hasta luego, paso. Pero que Viñales le decía, no, ahora a dar vueltas. Pues me lo imagino ayer en el box, cuando empezó a llover y no salía nadie, Lorenzo diciéndole, venga, ahora salía a dar vuelta con la moto. A dar vuelta, aprovecha, que está lloviendo. A ver, la No sé cómo lo ves. es bestial porque, a ver, el otro día no sé dónde escuché que llevaba sin ver, o sea, sin ver a su familia, que la vio desde Navidades 2 o 3 veces. O sea, eso del modo que era Viñales antes, que yo recuerdo un día que me llamó mucho la atención cuando nació una de sus hijas, me parece que fue, creo que fue la primera, pero bueno, es igual. Que llegó al Gran Premio y dijo, estoy deseando ir a casa, el jueves. Ya. Eso no está bien. O sea, tú, aunque sea así, tú ahora céntrate en lo que estás allí. No pienses ni siquiera en nada, porque si no hay otra gente que se va a centrar así, esa gente tiene una ventaja sobre ti. ¿Vale? Claro. Eso, Lorenzo, yo recuerdo quitarle el teléfono y prohibir hablar con su novia y con su padre desde el jueves hasta el lunes, con 17 años. Y otro chaval no te permite eso. Te manda a la mierda y jode todo. Y él lo admitía, toma ahí teléfono, no hablo. ¿Vale? Es muy duro. Un chaval, oye, si ya tienes 20 y pico años, pero con 17 años tienes que tener mucha cabeza para hacer. Está claro. Bueno, pues esa es la situación. Primero, motivación y propósito. Después, talento y todo. Es que talento se le supone a todos los que están aquí, más o menos, ¿vale? Entonces, y sobre todo a Maverick. A Maverick, o sea, que lo tienes seguro, ¿vale? Pero le faltaron un montón de cosas más, tío. Consistencia. Vamos a ver si este año no pasa lo mismo, porque, a ver, yo espero que no. Me refiero, no tiene la moto indicada para tanta motivación, ¿vale? Ya. Y eso puede acabar en desmotivación. Vienen 3, 4, 5 primeras carreras y no estás ni entre los 5 primeros. Él ha dicho él ha dicho que él cree que con esta KTM puede ganar carreras, dijo Ya, Maverick por eso Viñales el mismo. otro día. Sí, ya lo escuché. Quiero decir, es que el problema es ese. Si tú sabes que tienes una moto para estar, bueno, en los puestos reales de donde puede estar una KTM o donde yo creo que puede estar una KTM hoy, ¿vale? Si tienes mucho talento. Pero si yo creyera que esa KTM está para ganar carreras y hago un cuarto, es una frustración. Y entonces vas bajando el suflé. Mientras Ya. que si llevas otra mentalidad y haces cuarto, dices, venga, ya casi estamos. A ver si hago tercero. Pero es que él está con la mentalidad de ganar carreras. Entonces un cuarto puede ser una bajada de suflé bestial. Y 3 o 4 cuartos puede decir que le den por el culo. Pues que se prepare. Que se Claro, prepare, porque ya claro. cuartos me parecería la hostia que estuviese haciendo cuartos desde el comienzo, Viñales. Oye, que no digo que no, ¿eh? Que lo mismo No sí, no lo creo. sé. Pero No vamos, creo. Con las que viendo Ducatis lo que hay ahí ahí, arriba, sí, claro. No creo. y si nada más que con que este año recuperemos a Pecco Bagnaia, ya es un Sí. tío que de normal debería estar siempre ahí arriba. Sí, a ver, yo creo que Pecco va a estar siempre ahí arriba. Eso de no entrar en la Q2 y estar el 10, no creo que lo veamos este año, sino muy mal, ¿eh? ¿No No. crees que puede entrar en otra espiral? O ya sabrá aceptar A ver, lo que pueda o no. Oye, que lo mismo Pecco Bagnaia está por delante de Marc, no lo sé. No, por delante de Mar no creo. Luchando por el subcampeonato estoy convencido que sí. Sí, porque, a ver, lo del año pasado tuvieron. Yo lo del año pasado, yo de verdad que creo que tengo claro qué pasó, ¿vale? Y él también. Por eso mismo te digo que no lo va a hacer otra vez. Ya, ya. Y Valentino y todos los amigos suyos que comentaron durante todo el invierno lo que pasó, ¿vale? Pues nada, José, pues lo vamos a dejar por aquí. Muchas ganas de que arranque esto ya. En una semanita estamos haciendo la previa. Prepárate para el jueves ese, antes de Tailandia, que tendremos que hacer. Sí, hombre, Me pero tienes que para eso reservar ese jueves a las 6 de la tarde, previo de Tailandia, que sabes que tenemos que conectar para charlar y ver. Y ya sabes que te preguntaré quién crees que se va a llevar esto. Me imagino cuál va a ser tu respuesta ya. sí. Pero bueno, tío, que muchísimas ganas. Que muchísimas gracias por pasarte este rato aquí
por la mañana, que además la gente me estaba pidiendo que quería escuchar a ver cuál era tu opinión sobre lo que estaba pasando en los test. Lo que pasa que, bueno, menos mal que no te pasaste ayer, porque ayer sí que no pasó absolutamente nada con la lluvia al Ya, final. ayer nada. Ayer sí que fueron una paliza que me metí para absolutamente nada, vaya. Y hoy por lo menos, mira, tenemos un poquito, sensación final un poco, ¿no? Ducati sigue siendo Ducati, Honda parece que bien, Aprilia más o menos donde lo dejaron parece también, ¿no? A la La que zaga, más me ¿no? sorprendió aquí, la que más fue Aprilia, ¿vale? La que más Aquí, Aprilia, lo más positivo aquí, Aprilia. y aquí, porque aquí, aquí van muy mal, ¿vale? Por ejemplo, lo de Honda no me sorprendió porque sabía que iba a ir bien y encima es un circuito que le va bien también a Mir, ¿vale? Entonces, Ujú. vale, igual un poco el tiempo de ayer, que fue rápido bastante, pero tampoco, de verdad, no me sorprendió. Pero Bezeki, hacer esos, me parece que fueron 57 seguidos, uf, Ya, ¿sabes? ¿eh? Y ahora cuando quiso hacer el time, hacer 7,57 esto, seguidos. sí, sí. Eso no lo ha hecho ni Alex, ni Mark, ni Peco en la simulación. Peco ayer, solamente tenían estos dos, me parece que eran 6 o 7, te hablo de memoria, ¿eh? Pero si miro las tablas de ayer, Peco creo que también, ¿no? solamente lo tienen Peco y él, ¿vale? Pero Pues es lo que te estaba diciendo antes. Es posible que fuera, no sé cuántos neumáticos usaron para hacer eso. Es posible que los hicieran intentando hacer un time attack, ya. viendo que Mir tenía el 30, el 56,8. Vale, entonces no lo sabemos. No lo sabemos, pero hay que hacerlo. Vale, da No, igual cuál hombre. sea. Da Que igual que. la sprint son solo 10 vueltas, ¿eh? Claro, claro, O sea, claro. que hacerte 7 vueltas a ese ritmo es la hostia. No, no Ya, lo han hecho ni pero hoy. insisto, no sé si metió un Bueno, neumático en ayer medio. también Porque, neumáticos nuevos, también te claro. digo. Hoy Sí, no. sí, sí. Hoy Ya, 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 posiblemente ya, no. Ayer sí. ya, Eso también posiblemente ha influido en los tiempos de hoy. ya. Pues nada, José, pues muchísimas gracias. Que hablamos en estas semanas para hacer alguna cosilla. Posiblemente me molaría hacer otro de preguntas y respuestas y eso, porque a la gente le moló bastante. Ok, Le pues moló cuando quieras, bastante. avisa y cuando queráis. Y Venga, preguntar, tío. preguntar. José,